gonna fail, ever fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, hablamos de uno de los conceptos y dogmas más importantes de la creencia cristiana. Esta es un misterio, por lo tanto no puede ser comprendida bajo la lógica humana, y esta solo llega hacia nosotros mediante la revelación que hace Dios a través de las Escrituras. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, hablamos de un Dios único que está compuesta de tres personas distintas. Primera siendo el Padre, el Creador, el que inició todo. Segundo, el Hijo, el que redime, el que libera del pecado y el que nos lleva, si lo dejamos y nos acercamos a Él, hacia la vida eterna. Y tercero, el Espíritu Santo, el que nos santifica bajo sus dones y nos ilumina. En fin, estas tres personas tienen el mismo poder y la misma divinidad. Cuando una actúa, las otras dos también trabajan. No se pueden separar, son inseparables. En sí, para entender este concepto de Santísima Trinidad, pues vamos a hacer la siguiente símil. El Padre es Dios, pero no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre ni es el Hijo. En fin, esta revelación de la Santísima Trinidad es más del Nuevo Testamento, pero esto implica que el Antiguo Testamento no hubiera una Santísima Trinidad. No, obviamente Dios en su eternidad mantiene la misma naturaleza. Dios siempre ha sido trinitario, sino que al principio no se le reveló así, que se reveló a Abraham, que se reveló a Jacob, que se reveló a Isaac, bueno, Isaac iba antes de Jacob, que se le reveló a Moisés y le entregó las tablas de la ley. Es el mismo que se le ha revelado a los profetas. Esto quiere decir que Dios es el mismo. Dios reveló la llegada del Mesías. Sí, pues es con la llegada de Dios Hijo, Jesús, cuando Él revela a las personas la naturaleza de la Santísima Trinidad. Esto se puede ver en el versículo de Mateo 28, versículo 19, cuando dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Pero acaso esta es la única que hay en el Nuevo Testamento? No, hay muchas más. Ejemplo, citas que se refieren a Jesús como el Hijo. Tenemos a Juan 3:16, Gálatas 4:4, Hebreos 1:6 y Primera de Juan 4:9. Y muchos dirán, ¿hay alguna cita en la que podamos ver a estas tres personas de Dios expresándose? Pues claro, cuando hablamos del bautismo de Jesús en Mateo 3:16, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Asimismo, en Juan primero podemos ver esa persistencia de el Hijo y el Padre, y su unicidad antes del universo, cuando se dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y siguiendo esta idea, pues tenemos Colosenses 2:9, en el que dice, bueno, vamos a citar un poquito más atrás, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por otro lado, también podemos hablar sobre que Jesús se refería a sí mismo como yo soy, expresión única para referirse a Dios. Asimismo, Jesús nunca se opuso a que lo adoraran,
y aún él diciendo que el único al que se debía adorar era Dios. Como podrán ver, en ningún momento en la Biblia aparece explícitamente la palabra Trinidad. En fin, podemos concluir con lo dicho en Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y en sí, ¿cuál es el Dios que se nos revela aquí? El mismo que se nos reveló en el Antiguo Testamento. Un Dios que hace alianzas con su pueblo, que suscita un reino de paz y libertad, que libera al oprimido del opresor, así como Dios liberó a Israel de Egipto. Y en sí, estas cualidades se pueden ver en las tres personas que componen la identidad trinitaria de Dios.